Era una de esas mañanas de sábado en las que el sol decide ser misericordioso, filtrándose a través de las cortinas con una luz suave y cálida. En el suburbio donde vivían Jack y Emma, el canto de los pájaros competía con las risas de los niños jugando en las calles. Dentro de la casa de Jack y Emma, la escena era tan pintoresca como el exterior prometía, una familia desayunando juntos en una cocina inundada de luz natural. Emma estaba al frente de la estufa, volteando panqueques con una destreza que solo años de práctica podían otorgar. Jack, sentado a la mesa con su periódico y una taza de café humeante, lanzaba miradas ocasionales hacia sus hijos, quienes discutían sobre quién tendría el último pedazo de tocino. ¿Sabes, Jack? Lucas tiene un partido de fútbol mañana. Sería lindo si pudieras venir a verlo, comentó Emma, sirviendo otro panqueque dorado en el plato de su hija. Jack, sin despegar los ojos del periódico, murmuró, veré si puedo hacerme un espacio. Sabes que esta semana ha estado complicada con el cierre del trato de la nueva propiedad. Emma dejó la espátula a un lado, secándose las manos en el delantal antes de sentarse frente a él. Creo que a veces olvidamos lo rápido que están creciendo. Sería bueno que pasaras más tiempo con ellos, que vieran más a su padre. Jack levantó la vista, sus ojos encontrando los de Emma por un breve momento antes de desviar la mirada. Lo sé. Pero este trato podría ser grande para nosotros, para el futuro de los niños. Necesito asegurarme de que todo salga bien. Emma suspiró, un sonido que llevaba consigo años de conversaciones similares. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Ellos crecen sin tener a su padre cerca? Jack, el futuro está bien, pero también es importante el ahora. El silencio se instaló entre ellos, pesado y tenso. Jack finalmente dobló el periódico, colocándolo a un lado. Intentaré hacer espacio para el partido, concedió, aunque ambos sabían que las probabilidades eran escasas. La conversación fue interrumpida por los niños, quienes habían terminado su desayuno y ahora pedían permiso para ir a jugar afuera. Emma le sonrió, enviándolos con un beso y una advertencia de jugar con cuidado. Una vez que los niños salieron corriendo, Emma recogió los platos, su mente inquieta. Aunque la promesa de Jack de intentar asistir al partido de Lucas ofrecía un rayo de esperanza, había aprendido a no aferrarse demasiado a esas promesas. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, parecía expandirse con cada día que pasaba y Emma se encontraba cada vez más sola en la crianza de sus hijos. Este sábado, como tantos otros, se desplegaba bajo el velo de una normalidad engañosa. La familia que una vez había sido el núcleo de su universo compartido ahora parecía girar en órbitas separadas, con Jack cada vez más absorto en su trabajo y Emma luchando por mantener la cohesión familiar. Mientras limpiaba la mesa, una determinación silenciosa comenzó a tomar forma en su corazón. Quizás había llegado el momento de encontrar una solución, de buscar un cambio que pudiera devolverle a su familia la unidad y la felicidad que parecían desvanecerse. La mañana avanzaba, y con ella, la vida en la casa de Jack y Emma continuaba, un delicado equilibrio entre lo que era y lo que podría ser, sostenido por la esperanza y la determinación de una mujer dispuesta a luchar por su familia. Los días en la casa de Jack y Emma seguían una rutina predecible, pero el ambiente había cambiado. Las risas que una vez llenaban las habitaciones ahora eran más escasas, reemplazadas por un silencio tenso que parecía envolverlo todo. Emma sentía la distancia crecer, no solo entre ella y Jack sino dentro de la familia entera. Los niños, sensibles al cambio en el aire, jugaban más en silencio, lanzando miradas inquisitivas que Emma desviaba con una sonrisa forzada. Una noche, después de acostar a los niños, Emma se sentó en la sala, la luz tenue de la lámpara proyectando sombras suaves en las paredes. Escuchó el auto de Jack en el camino de entrada, el sonido de la puerta al cerrarse detrás de él, sus pasos en el vestíbulo. Se preparó para la conversación o la falta de ella. Otra noche tarde, comentó Emma sin acritud, intentando mantener la voz neutra. Jack suspiró, dejando sus llaves en la mesa. El trabajo no se hace solo,
¿sabes? Es un proyecto importante. Podría significar mucho para nosotros. Emma asintió, aunque la repetida justificación resonaba vacía. Solo me preocupa que te estés perdiendo de cosas importantes, cosas que no vuelven. La tensión entre ellos era casi palpable, un velo delgado que amenazaba con rasgarse con cualquier palabra mal colocada. Jack se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su cabello. ¿Qué quieres que haga, Emma? ¿Que deje todo de lado? ¿Cómo crees que pagamos todo esto?, dijo, haciendo un gesto vago hacia la habitación que los rodeaba. No se trata del dinero, Jack. Se trata de nosotros, de tu familia. Estás ausente, incluso cuando estás aquí, Emma respondió, su voz más firme de lo que pretendía. Jack la miró, la frustración y el cansancio marcados en su rostro. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No todo el mundo tiene el lujo de quedarse en casa. Las palabras golpearon a Emma como una bofetada. Quedarse en casa, repitió, el dolor y la incredulidad entrelazándose en su voz. ¿Crees que es un lujo? Me encargaré de los niños, de la casa, de todo lo que requiere que tú puedas hacer lo mejor que puedes. No es un lujo, Jack. Es mi trabajo, igual que el tuyo. Solo que el mío parece invisible para ti. Un silencio incómodo se asentó entre ellos. Jack miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Emma. No quise decir eso, murmuró, aunque el daño estaba hecho. Emma se levantó, recogiendo los cojines del sofá, una excusa para moverse, para hacer algo que le permitiera ordenar sus pensamientos. Creo que deberíamos intentar encontrar un equilibrio, Jack. Antes de que sea demasiado tarde. Jack asintió, aunque ambos sabían que las palabras eran más fáciles de decir que de implementar. La brecha entre ellos se había ensanchado con los años, llenada con palabras no dichas y oportunidades perdidas. La noche avanzó, cada uno retiriéndose a su rincón de pensamientos y preocupaciones. El problema no era solo la cantidad de horas trabajadas o el dinero ganado, era el valor que cada uno ponía en lo que consideraban importante. Para Emma, la familia era su mundo. Para Jack, proveer era su forma de mostrar amor. Pero en algún punto del camino, habían dejado de entenderse, de ver las cosas desde la perspectiva del otro. La casa dormía, pero el descanso era elusivo para Emma, quien yacía despierta en la cama, mirando las sombras danzar en el techo. Se preguntaba cómo habían llegado a esto, cómo podían recuperar lo que una vez fue una conexión inquebrantable. La respuesta, sin embargo, permanecía esquiva, escondida en las profundidades de sus corazones, esperando ser descubierta antes de que las tensiones ocultas los separaran aún más. El tiempo, inmutable y constante, continuó su marcha en la casa de Jack y Emma, cada día pareciendo una réplica del anterior. Pero bajo la superficie de esta cotidianidad, se gestaba una transformación en Emma. Era como si cada día que pasaba, cada pequeña desilusión, cada momento de soledad compartida, alimentara su resolución. La idea de un cambio, una vez un susurro en su mente, ahora clamaba con la urgencia de un grito imposible de ignorar. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Jack aún estaba en el trabajo, Emma se sentó en la sala, rodeada por el silencio de la casa. El silencio, una vez compañero de sus pensamientos más íntimos, ahora parecía el preludio de algo nuevo. Algo decisivo. Abrió su portátil y comenzó a escribir, cada palabra un paso hacia el futuro incierto pero inevitable que había decidido enfrentar. Cuando Jack llegó esa noche, encontró la casa sumida en una quietud inusual. Los niños ya dormían y Emma lo esperaba, sentada en la misma sala donde había pasado la tarde contemplando su decisión. «Tenemos que hablar», comenzó Emma, sin rodeos. Su voz era firme, aunque sus manos traicionaban una nerviosidad que intentaba ocultar. Jack, sintiendo la seriedad del momento, se sentó frente a ella, preparándose para otra discusión sobre el trabajo, el tiempo, la familia. Pero lo que Emma dijo a continuación lo tomó completamente por sorpresa. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestra familia»,
y sobre cómo hemos estado viviendo estos últimos años, dijo Emma, su mirada fija en la de Jack, buscando allí algún indicio de comprensión, de conexión. Jack frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Estamos hablando de mi trabajo otra vez? No, Jack. No solo de tu trabajo. Hablamos de nosotros. De lo que yo he decidido. Emma tomó una respiración profunda, recogiendo el coraje para las palabras que seguirían. Creo que es mejor para todos si tomamos caminos separados. Las palabras colgaron en el aire, densas como la niebla, imposibles de ignorar. Jack se quedó mirándola, atónito. ¿Qué? ¿Estás hablando de divorcio? Sí, la palabra salió de Emma con una mezcla de dolor y alivio. He pensado mucho en esto. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es lo mejor. Para ambos. Para los niños. ¿Pero por qué, Emma? ¿No podemos arreglar esto? No podemos intentarlo. La desesperación se filtró en la voz de Jack, una desesperación nacida de la sorpresa, del miedo a perder lo que siempre había dado por sentado. Emma sacudió la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos pero su voz aún clara. Lo hemos intentado, Jack. Durante años. Pero siempre volvemos al mismo lugar. Y no quiero seguir así. No es justo para ninguno de nosotros. El resto de la noche transcurrió entre explicaciones, ruegos y finalmente, resignación. Discutieron logística, finanzas, custodia, pero esas conversaciones eran solo ecos de la decisión ya tomada por Emma, una decisión forjada en el silencio de noches incontables, en el dolor de sentirse sola estando acompañada. Cuando Jack finalmente subió a su estudio, dejando a Emma sola en la sala, el peso de la realidad comenzaba a asentarse sobre ambos. Para Emma, había un atisbo de esperanza, la promesa de un nuevo comienzo. Para Jack, era el comienzo de un arduo proceso de autoevaluación, de darse cuenta de lo que había perdido por no haber estado verdaderamente presente. La decisión de Emma no solo marcó el fin de su matrimonio tal como lo conocían, sino también el inicio de un camino hacia la autenticidad y la felicidad, para ella, para Jack y lo más importante, para sus hijos. Era el final de un capítulo y el comienzo de algo nuevo, desconocido y aterrador, pero lleno de posibilidades. La decisión de Emma había sido como una piedra lanzada en un estanque tranquilo, las ondas de su impacto se expandían, alterando la calma superficial de su vida con Jack. Los días que siguieron estuvieron llenos de conversaciones difíciles, decisiones logísticas y, sobre todo, una palpable tensión emocional que ambos intentaban navegar lo mejor que podían. Una tarde, mientras Emma revisaba documentos en el estudio, Jack entró, sosteniendo un sobre en sus manos. La solemnidad en su rostro indicaba que lo que traía era de importancia, algo que cambiaría aún más el curso de su situación ya complicada. Emma, hay algo que necesitas ver, comenzó Jack, extendiéndole el sobre. Ella lo miró con cautela, preguntándose qué podría ser. Tomó el sobre, abriéndolo lentamente, y extrajo los papeles que contenía. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran documentos de un fondo fiduciario establecido por su tío años atrás, algo que había olvidado por completo. El monto que mostraban era sustancial, más que suficiente para asegurarle una vida cómoda e independiente. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó Emma, su voz apenas un susurro. Jack se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Tu abogado se puso en contacto. Dijo que esto es parte de lo que te corresponde, y tiene razón. No tenía idea de que esto existía, Emma. Ella continuó mirando los documentos, una mezcla de sorpresa y alivio inundándola. Yo había olvidado esto completamente. Mi tío lo mencionó hace años, como una red de seguridad. Habla bien de ti, que no lo consideraras como algo en que apoyarte, dijo Jack, su voz suave. Supongo que esto cambia las cosas, ¿no? Emma levantó la mirada hacia él, sus ojos encontrándose. No cambia mi decisión, si es a lo que te refieres. Pero sí cambia las perspectivas.
Hubo un largo silencio entre ellos, un silencio lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Jack rompió el silencio. Siempre pensé que nuestro futuro estaría juntos, que superaríamos cualquier cosa. Pero ahora, viendo todo esto, me doy cuenta de que he tomado muchas cosas por sentado. Sobre todo, a ti. Emma asintió, las emociones luchando dentro de ella. Jack, nunca quise que las cosas terminaran así. Pero a veces, el amor no es suficiente para arreglar lo que se ha roto. ¿Crees que alguna vez podrías perdonarme? Por no ser el esposo que necesitabas, por no ver lo mucho que estabas luchando, preguntó él, su voz cargada de un remordimiento tardío. Con el tiempo, sí, respondió ella con sinceridad. Pero el perdón no significa olvidar y no significa que podemos volver a lo que éramos antes. Jack asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? Para nosotros como familia, seguiremos siendo padres de nuestros hijos, seguiremos estando ahí el uno para el otro en eso. Pero como pareja, creo que nuestro camino juntos ha llegado a su fin, dijo Emma, su decisión más clara que nunca. La conversación continuó, girando alrededor de detalles prácticos y de cómo manejarían las cosas de ahora en adelante. Pero en el fondo, ambos sabían que este era un punto de inflexión. No solo había revelaciones sobre el dinero olvidado y la independencia financiera de Emma, había revelaciones más profundas sobre ellos mismos, sobre lo que habían perdido y lo que aún podían salvar. Cuando Jack dejó el estudio esa tarde, dejó atrás no solo a una mujer que había amado, sino a una familia que, en su corazón, sabía que había fallado. Emma, por su parte, se quedó mirando los documentos esparcidos ante ella, no solo viendo cifras y legalidades, sino también el camino hacia una nueva vida que, aunque incierta, era enteramente suya para explorar. La mañana de la partida de Emma amaneció tranquila, una calma que contrastaba agudamente con el torbellino de emociones que azotaba el interior de la casa de los ahora casi excónyuges. Los niños, conscientes de que se avecinaban cambios pero no completamente entendiendo la magnitud, jugaban en silencio, captando las señales de tensión que vibraban en el aire. Emma había empacado sus cosas y las de los niños la noche anterior, cada artículo colocado en las maletas representaba un paso hacia su nueva vida. Jack, por su parte, se movía por la casa con un aire de desorientación, como si aún no pudiera creer que este día había llegado. Mientras Emma revisaba las habitaciones para asegurarse de no olvidar nada, Jack entró al cuarto de los niños, donde ella estaba guardando algunos juguetes finales en una caja. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, su voz baja, cargada de una emoción contenida. Emma se detuvo, mirándolo. No, está todo bajo control. Los niños ya están listos. Hubo una pausa, llena del peso de todo lo que había quedado sin decir, de todas las oportunidades perdidas. Emma, empezó Jack, la mirada fija en el suelo. ¿Esto es realmente lo que quieres? No hay manera de que. Ella lo interrumpió, su voz firme pero gentil. Jack, hemos hablado de esto. Es lo mejor para ambos, para los niños. Necesitamos empezar de nuevo, separados. Jack asintió lentamente, tragando el nudo en su garganta. Lo sé, lo sé. Es solo que, nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, admitió Emma, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Pero a veces, la vida nos lleva por caminos que no esperamos. El sonido de los niños jugando en el salón les recordó que el tiempo se agotaba, que el momento de la despedida estaba cada vez más cerca. Prométeme que esto no cambiará nada entre tú y los niños. Ellos te necesitan, dijo Emma, la preocupación por sus hijos eclipsando su propia tristeza. Lo prometo, afirmó Jack con seriedad. Siempre estaré ahí para ellos, pase lo que pase. Y para ti, si alguna vez me necesitas. Emma asintió, agradecida por la promesa. Gracias, Jack. Eso significa mucho. Los dos trabajaron juntos en silencio durante los siguientes minutos,
terminando los preparativos para la partida de Emma. Cuando todo estuvo listo, llamaron a los niños para decirles que era hora de irse. Las despedidas fueron difíciles, llenas de abrazos apretados y promesas de visitas frecuentes. Emma y los niños subieron al coche, sus miradas atrás llenas de nostalgia y esperanza. Mientras el coche se alejaba, Jack se quedó parado en la entrada, observando hasta que desaparecieron de vista. En ese momento, se permitió sentir la magnitud de su pérdida, la soledad que ahora llenaba la casa. Emma, conduciendo hacia su nuevo futuro, miró por el espejo retrovisor una última vez antes de enfocarse en el camino adelante. Aunque el dolor del adiós aún la embargaba, había también una sensación de liberación, de posibilidad. La decisión estaba hecha, la partida consumada. Ahora, todo lo que quedaba era mirar hacia adelante, hacia lo desconocido, armada con la esperanza de un nuevo comienzo. Los días se habían sucedido uno tras otro desde la partida de Emma, cada uno llevando consigo el eco de la vida que una vez llenó la casa que ahora Jack encontraba demasiado grande, demasiado silenciosa. Mientras tanto, Emma había comenzado a trazar las líneas de su nueva vida, una existencia que, aunque marcada por la incertidumbre, brillaba con la promesa de renovación. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de la pequeña casa a la que Emma y los niños se habían mudado. Era modesta en comparación con su anterior residencia, pero cada rincón estaba lleno de una sensación de esperanza y posibilidad. «Mamá, ¿dónde quieres que ponga esto?», preguntó Lucas, su hijo mayor, sosteniendo una caja marcada «Libros de cocina». Emma sonrió, observando cómo sus hijos se habían adaptado con sorprendente resiliencia a su nueva vida. «Ponla cerca de la estantería, cariño. Planeo llenar esa cocina con nuevas recetas que probaremos juntos». Mientras Lucas asentía y se dirigía a la cocina, Emma se permitió un momento de reflexión. La decisión de partir y comenzar de nuevo no había sido fácil, pero mirando a sus hijos, sabía que había sido la correcta. Habían sido su faro, guiándola a través de los momentos más oscuros hacia esta nueva alborada. La puerta de entrada se abrió, y entró Sophie, su hija menor, con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. «Mira lo que encontré en el jardín, mamá. ¿Podemos ponerlas en la mesa para la cena?». «Por supuesto, cariño. Harán que la mesa luzca hermosa», respondió Emma, ayudándola a encontrar un jarrón. Estos pequeños momentos, estas pequeñas alegrías, eran los tesoros que Emma había aprendido a valorar sobre todas las cosas. Más tarde esa noche, después de cenar juntos en su nueva cocina, Emma se sentó con sus hijos en la sala, una manta los envolvía a los tres mientras hablaban sobre sus planes, sus sueños para el futuro. «Mamá, ¿crees que papá vendrá a visitarnos?», preguntó Lucas, su voz cargada de una mezcla de esperanza y excitación. Emma tomó una respiración profunda, consciente de la delicadeza del tema. «Tu padre y yo hemos hablado sobre eso. Vendrá a verte cuando los horarios lo permitan. Recuerda, siempre será tu papá, y los ama mucho, a ti y a Sophie». Sophie, apoyando su cabeza en el regazo de Emma, murmuró: «Te extrañamos cuando no estás, mamá». Emma acarició su cabello, su corazón lleno de amor por estos dos seres que le habían dado la fuerza para perseguir este nuevo comienzo. «Y yo a ustedes, pero siempre encontraremos la manera de estar juntos. Somos un equipo, ¿recuerdan?». «Un equipo», repitieron ambos niños, una sonrisa apareciendo en sus rostros. A medida que la conversación se desvanecía y los niños comenzaban a adormecerse, Emma los miró, su mente contemplando el futuro. No tenía todas las respuestas, ni sabía exactamente qué retos se enfrentarían en adelante. Pero en este momento, en la tranquilidad de su nuevo hogar, con sus hijos a su lado, se sentía invencible. La partida había sido solo el comienzo. El camino hacia adelante estaba lleno de incógnitas, pero Emma sabía que, siempre y cuando tuvieran unos a otros, podrían enfrentar cualquier cosa. Esta era su oportunidad de reconstruir, de redescubrir, de redefinir lo que significaba ser familia. Y aunque el futuro era una página en blanco,
Emma estaba lista para comenzar a escribir su próxima gran aventura, una línea a la vez. Crecí en un pueblo donde las paredes parecían tener oídos y los rumores viajaban más rápido que la luz del sol a través del claro del amanecer. Yo, Mara, era la forastera que se había casado con Tom, el hijo más codiciado del pueblo, y por ende, la nuera de la imponente señora Whitaker. El mismo día de mi boda, mientras me miraba en el espejo, escuché su voz severa diciéndole a Tom, «Esa chica no es para ti, siempre lo supe». Tom era un hombre de pocas palabras y menos muestras de afecto, un hijo devoto cuya única expresión parecía ser una sonrisa esquiva y distante. «Tom, ¿por qué nunca tomas mi lado?», pregunté una noche después de una cena particularmente incómoda. «No es nada personal, Mara». «Así es ella», respondió con un encogimiento de hombros que no logró disimular su indiferencia. La señora Whitaker, con sus gafas siempre en la punta de la nariz, tenía la habilidad de hacer sentir su desprecio sin siquiera pronunciar una palabra. «Mara, querida, ¿otra vez olvidaste cómo se coloca correctamente la vajilla?», preguntaba con un tono que sugería que yo había fallado en algo mucho más grande que la etiqueta de la mesa. Cada día era un campo de batalla donde mi única armadura era la paciencia. Tom se había convertido en un espectador silencioso de mi lucha, observando cómo su madre tejía una red de críticas disfrazadas de consejos. «Supongo que no todos tenemos la suerte de haber sido educados correctamente», decía ella mientras yo reprimía una respuesta ácida, eligiendo en su lugar tragarme las palabras como si fueran veneno. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché a la señora Whitaker hablando por teléfono. «Oh sí, la pobre chica no sabe ni cómo manejar una casa. Si yo no estuviera aquí, este lugar sería un desastre». Su risa cortante siguió a esas palabras y sentí como el agua del regador se derramaba sobre mis pies, como si intentara lavar la suciedad de la humillación. No era solo su desdén lo que me dolía, era la complicidad de Tom, su sonrisa cómplice, como si estuviera de acuerdo en que yo era la menor de sus prioridades. Y entonces llegó esa noche, el punto de ruptura, cuando la disciplina de la que tanto hablaba Tom se convirtió en mi señal de escape. Era un aire más frío que el otoño el que soplaba a través del salón cuando Tom soltó la frase que cambiaría nuestro destino: «Es solo disciplina. Si no te gusta, vete. Pero no tienes a dónde ir, ya que no tienes padres». La habitación se quedó en silencio. Su sonrisa era la de alguien que había ganado, pero yo estaba a punto de cambiar el juego. «Me iré a la casa de mis padres», le dije con una calma que no sabía que tenía. Tom se quedó boquiabierto, su sonrisa desapareciendo tan rápido como había aparecido. «No puedes engañarme, Mara. Sabes que estás sola». Oh, cómo se equivocaba. En mi silencio, había encontrado una voz, y en mi soledad, había encontrado fuerza. Pronto vería que tenía un lugar al que ir, uno que él nunca podría haber imaginado. Cada día amanecía con el peso de las promesas rotas. Tom y yo habíamos intercambiado votos en la vieja iglesia del pueblo, bajo la mirada de una congregación que murmuraba sus dudas. «Cuidaré de ti», me había susurrado Tom, con la sinceridad de un juramento. Pero las palabras, como descubrí, se desvanecen más rápido que las sombras al mediodía. Una noche, después de una cena en la que los comentarios de su madre habían sido más afilados que los cuchillos que cortaban la carne, me enfrenté a Tom en la quietud de nuestra habitación. «Dijiste que cuidarías de mí, ¿es esto a lo que te referías?». Mi voz era una mezcla de tristeza y frustración. Él estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luna. «Mara, mamá es mayor, está establecida en sus maneras. No lo dice en serio». «Sí lo dice, Tom. Y tú lo permites. No dijiste que seríamos una familia». Mis palabras colgaban en el aire como la ropa en la línea, visible para cualquiera que quisiera ver. «Lo somos, pero tienes que entender», comenzó, pero su voz se perdió en el ruido de mi desilusión. «Ella me menosprecia frente a ti, frente a todos. ¿Y tú qué haces?». «Nada». Las lágrimas amenazaban con traicionar mi furia,
pero no iba a dejarlas caer. Mara, su intento de explicación fue débil, vacilante. No, no hay excusas. O estás conmigo, o estás contra mí. Y cada vez que no dices nada, eliges tu lado. Mi mirada se fijó en la suya, buscando algo, cualquier cosa, que me diera esperanza. Tom desvió la vista, y su silencio llenó la habitación como una niebla densa y fría. En ese momento, supe que mi marido, el hombre que había prometido ser mi compañero, era solo otro espectador en el teatro de mi humillación. Me retiré a la cama, dejándolo solo con la luna y sus excusas. Me rodeé con las sábanas como una fortaleza, protegiéndome de la fría realidad de que en esta casa yo era la única que luchaba por nosotros. El sueño era esquivo, pero cuando por fin llegó, soñé con lugares lejanos y tiempos más felices. Y en esos sueños, yo no estaba sola, y las promesas eran tan reales como la tierra bajo mis pies. Pero al despertar, solo quedaban las sombras de lo que una vez creí que era verdad. Esa noche, la casa estaba en silencio salvo por el reloj de pared, que marcaba cada segundo con una precisión inquebrantable. La cena había sido un campo minado, y yo, cansada y herida, recogía los pedazos de mi dignidad. La señora Whittaker había sido especialmente venenosa, cada palabra suya un dardo destinado a herir. Me retiré al salón, buscando refugio en un libro, cuando Tom entró. El ambiente se tensó al instante, el aire parecía más pesado, casi irrespirable. La señora Whittaker nos siguió, como un fantasma que se niega a dejar el mundo de los vivos. Mira, Tom, tu esposa ni siquiera puede mirarnos a los ojos, dijo ella, su tono impregnado de desdén. Levanté la vista, mis ojos encontrándose con los suyos. No es que no pueda, es que no quiero. Tom rió, un sonido hueco que no llegaba a sus ojos. Mamá tiene razón, es solo disciplina. Si no te gusta, puedes irte. Pero no tienes a dónde ir, ya que no tienes padres. La habitación giró a mi alrededor, sus palabras eran como puñales clavándose en mi espalda. Pero había algo dentro de mí que se negaba a romperse. Me iré a la casa de mis padres, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La señora Whittaker se burló. ¿Qué casa de padres, querida? Todos sabemos que estás sola. Tom, con esa sonrisa que tanto detestaba, agregó, no puedes engañarme, Mara. Sabes que estás sola. Miré a Tom, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y desafío. No estoy tan sola como crees. Tom se cruzó de brazos, su sonrisa ahora un poco incierta. ¿De qué estás hablando? Hay cosas sobre mí que no sabes, que nunca te molestaste en preguntar. Sí, crecí en un orfanato, pero eso no significa que esté completamente sola en este mundo. La señora Whittaker rió, un sonido agudo y desagradable. Entonces, ¿por qué nunca hemos visto a esta misteriosa familia tuya? Porque no quería que el veneno de esta casa los tocara, respondí, mirándola directamente a los ojos. Tom se acercó, su sonrisa había desaparecido por completo. Mara, estás diciendo la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía su atención completa. La verdad, Tom, es que siempre he tenido un plan de escape. Y creo que ha llegado el momento de usarlo. La señora Whittaker palideció, y Tom parecía como si hubiera visto un fantasma. En sus rostros leí la sorpresa, y quizás, un atisbo de miedo. La noche se desplegó como un manto de posibilidades mientras el reloj marcaba las horas. Me sentía como una prisionera que, después de años de encierro, finalmente veía las barras de su celda disolverse. Con el libro cerrado dejado en la silla, una metáfora de mi propia historia concluida, mi voz resonó con una firmeza nueva. Buenas noches, les dije, y cada palabra vibraba con el peso de mi inminente libertad. La señora Whittaker levantó la vista de su bordado, su ceño fruncido en desaprobación. ¿Ya te retiras? ¡Qué conveniente! Sí, tengo cosas que hacer, respondí, ocultando la doble intención de mis palabras.
Tom, desde su poltrona, no dijo nada, solo ofreció una mirada de confusión que rápidamente ignoré. Las cadenas de su indiferencia, que alguna vez me ataron, ahora se desmoronaban con cada paso que daba. La habitación se desvaneció a mi espalda, y el sonido de la puerta al cerrarse marcó el comienzo de mi exilio autoimpuesto. La casa dormía, pero el insomnio mantenía mi mente alerta y enfocada. En la penumbra, el brillo de la pantalla de mi portátil era un faro en la tormenta que había sido mi vida con Tom y su madre. Abrí el correo electrónico, el que había estado ocultando en una carpeta apartada, y volví a leer la carta del abogado. Las palabras eran las mismas, pero su significado parecía más dulce con cada lectura. Herencia. Tía Margot. Transferencia completa. Tom tocó suavemente en la puerta antes de asomarse. Mara, ¿estás bien? Es tarde y aún no has apagado la luz. Volteé, sorprendida, pero rápidamente oculté la pantalla. Solo estoy terminando unas cosas. Ya voy a dormir. Siempre tan misteriosa, dijo él, intentando sonreír. Buenas noches, entonces. Buenas noches, Tom. Escuché sus pasos alejándose y sentí un alivio culpable al estar sola de nuevo. Miré las cifras en la pantalla, mi as bajo la manga, la herencia inesperada que se había convertido en mi salvación. El dinero era suficiente para iniciar una nueva vida, para viajar lejos de este pueblo que había sido mi prisión y hacia un lugar donde nadie sabía mi nombre. Revisé mi cuenta bancaria una vez más, comprobando el balance que había crecido en secreto, oculto de las miradas indiscretas. Los números parpadearon, confirmando que mi plan podría ejecutarse. Me acosté, pero no dormí. En lugar de eso, planifiqué. Horarios de vuelos, apartamentos en ciudades lejanas, rutas de escape de este lugar que me había sofocado durante demasiado tiempo. Y mientras la casa dormía con la tranquilidad de los que no tienen nada que temer, me mantuve despierta, empacando en silencio. Ropa, algunos recuerdos, la joya que Tom me dio en un raro momento de cariño. Todo lo que cabía en la maleta de mi nueva vida. Al amanecer, estaba lista. Con la maleta en mano y el corazón latiendo un ritmo de esperanza, abrí la puerta principal y salí. El aire fresco de la mañana era como el aliento de la libertad, y caminé hacia ella sin mirar atrás. La casa detrás de mí contenía una vida de sombras y ecos de palabras duras, pero frente a mí se extendía un camino de luz. Con cada paso, me alejaba de las cadenas rotas y me acercaba a un horizonte desconocido, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Había descubierto el fondo secreto por casualidad, un correo olvidado que había encontrado mientras buscaba una vieja receta. El asombro que sentí al leer las cifras fue abrumador, pero también aterrador. Significaba que había una salida, que mi vida no tenía que ser una serie eterna de humillaciones y desprecio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Me movía por la casa como un fantasma, mis pensamientos centrados en el número de la cuenta bancaria que memoricé, la llave de mi jaula dorada. Una tarde, Tom encontró el coraje para preguntar. Mara, ¿estás bien? Has estado muy callada últimamente. Lo miré, preguntándome cómo responder. Estoy reflexionando, Tom, sobre muchas cosas. Él se acercó, y por un momento, vi un destello de preocupación en sus ojos. ¿Hay algo que deba saber? Sí, pensé, debería saber cuánto daño me has hecho. Pero en su lugar, dije, solo estoy cansada, Tom. Cansada de todo. La verdad era que cada día que pasaba, el peso de mi secreto crecía. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que la desesperación se convirtiera en resignación. La noche antes de mi partida, mientras Tom y su madre miraban la televisión, revisé mi plan una vez más. Billetes de avión, una lista de apartamentos en alquiler, y mi carta de renuncia a mi trabajo. Todo estaba listo. Me acosté esa noche sabiendo que sería la última vez que lo haría en esa cama, en esa casa, en esa vida. Y mientras Tom dormía a mi lado, un sueño inquieto lo sacudió. Mara,
murmuró en su sueño, no me dejes. Ironía, pensé, la ironía de que me pidiera en sueños lo que no había podido pedirme despierto. Al amanecer, me vestí en silencio, mi maleta ya lista y esperando. No había miedo, solo una resolución profunda y una paz que no había sentido en años. Me detuve en la puerta de la habitación y miré hacia atrás, hacia Tom, quien seguía perdido en sus sueños. Adiós, Tom, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y, con cada paso que daba alejándome de la casa, me sentía más liviana, más fuerte, más yo. Había tomado mi as bajo la manga y lo había jugado. Y había ganado. La mañana en que decidí irme llegó con una claridad extraña. Mi decisión, tomada en la quietud de mi resolución, era firme y sin vuelta atrás. No habría escenas dramáticas ni lágrimas, solo la calma antes de la liberación. Con mi maleta en mano, caminé por el pasillo por última vez, pasando por la cocina donde había compartido tantas comidas en silencio y bajo críticas. Me detuve un momento, dejando que el sol matutino bañara mi rostro por lo que sería la última vez en ese lugar. La señora Whitaker estaba allí, como siempre, preparando su té matutino. Saliendo temprano, querida, preguntó sin mirarme, su voz tan cortante como el cuchillo con el que cortaba su pan. No solo temprano, me voy de aquí, le dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Finalmente me miró, sus ojos estrechos en desconfianza. ¿Qué tonterías son esas ahora, Mara? No son tonterías. Es mi libertad. Ya no seré parte de esta casa, ni de tu familia. Ella dejó su taza con un chasquido. ¿Y a dónde irías? ¿No dijiste que no tenías a nadie? Tenía, corregí, y ahora tengo una nueva vida esperándome. La incredulidad se mezcló con un destello de algo que no pude identificar en su rostro. ¿Era miedo? ¿Era respeto? No importaba ya. Tom se despertará y te buscará, dijo ella, su tono ahora ligeramente tembloroso. Que busque todo lo que quiera. No estaré aquí. Por un momento, pensé ver algo parecido a la comprensión en sus ojos, pero luego se endurecieron de nuevo. Siempre supe que no eras más que problemas, escupió. Así parece, dije con una sonrisa, porque por primera vez, sus palabras no podían tocarme. Pero tus problemas se han acabado. Adiós, señora Whitaker. Salí de la casa sin cerrar la puerta detrás de mí. La brisa de la mañana era fresca y nueva, llena de posibilidades. Me dirigí al banco, donde el gerente me recibió con una sonrisa educada. Buenos días, señora. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?, preguntó, ajeno a la trascendencia del momento. Vengo a cerrar mi cuenta, anuncié, mostrando los documentos necesarios. ¿Todo?, preguntó, su pluma suspendida en el aire. Todo. El gerente procesó mi solicitud en silencio. Cuando el dinero estuvo en mis manos, sentí como si por primera vez en mucho tiempo, también mi vida estuviera allí, tangible y mía. Tomaría el primer vuelo hacia donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Donde las promesas no eran cadenas y donde la dignidad no era moneda de cambio. Mientras caminaba hacia la estación, no me permití mirar atrás. La vida que dejaba atrás era como un libro cerrado, y yo ya estaba escribiendo mi prólogo en otro lugar, lejos de los ojos juzgadores y las lenguas afiladas. Y así, sin fanfarrias ni adioses, Mara, la que fue una vez la comidilla del pueblo, la que vivió bajo la sombra de una familia que nunca fue suya, se marchó. Con el sol naciente a mi espalda y una maleta llena de sueños por delante, me fui a reclamar la vida que siempre había sido mía. En el silencio de la madrugada, me senté en el banco de la estación de autobuses, esperando el primero del día. No había nadie más, solo yo y mi maleta, compañeros en la huida hacia la libertad. Mis dedos rozaron el billete de avión en mi bolsillo, el papel crujiente como una promesa tangible. La pantalla anunció la llegada de mi autobús con letras verdes que parpadeaban.
Subí sin mirar atrás, el motor del vehículo ronroneando como un presagio de nuevos comienzos. Durante el viaje, la luz del amanecer tiñó el cielo de tonos de rosa y naranja, un lienzo que cambiaba con cada kilómetro que me alejaba de mi pasado. No pude evitar sonreír, incluso el cielo parecía celebrar mi partida. Al llegar al aeropuerto, el ajetreo era un bullicio de posibilidades. Mientras hacía la fila para el chequeo, un hombre detrás de mí hablaba por teléfono. Sí, amor, por fin la libertad. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo comienzo, decía, y sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propio corazón. Después de la seguridad, con horas aún para mi vuelo, encontré un asiento en una cafetería del terminal y pedí un café. Mientras tomaba el primer sorbo amargo y reconfortante, una mujer se sentó a mi lado con un suspiro de alivio. ¿Viaje de negocios o placer?, preguntó con una sonrisa cansada. Ni uno ni otro, respondí. Es una huida hacia la libertad. Ella rió. Eso suena misterioso. ¿Huyes de algo terrible? Podrías decirlo así. De una vida que no quería y de personas que nunca me valoraron. Bueno, aquí tienes, dijo, levantando su taza. A la libertad y a las nuevas vidas. Brindamos con nuestras tazas y, en ese momento, supe que mi decisión había sido la correcta. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba ligero. Cuando llamaron a mi vuelo, me levanté, dejando atrás la taza vacía y una propina en la mesa. Caminé hacia la puerta de embarque con paso decidido, cada paso un adiós al dolor y un saludo al futuro. Al subir al avión, la azafata me recibió con una sonrisa. Bienvenida a bordo. ¿Está emocionada por su destino? Mucho más de lo que pueda imaginar, dije, devolviéndole la sonrisa. Me acomodé en mi asiento, el cinturón de seguridad apretado sobre mi regazo como el abrazo de un amigo. Mientras el avión se elevaba, dejando atrás el suelo firme, un sentimiento de paz me invadió. Por debajo de nosotros, el mundo continuaba, ajeno a la mujer que había decidido reclamar su vida. Y mientras el avión se perdía entre las nubes, dejé que mi pasado se disolviera en la vastedad del cielo azul. Tom y su madre encontrarían la casa vacía, la ausencia de mis pertenencias, mis risas y mis lágrimas más elocuentes que cualquier nota que pudiera haber dejado. No hubo venganza, no hubo trucos maliciosos, solo el acto puro y simple de dejar atrás lo que ya no me servía. Y en ese acto, encontré el sabor más dulce de la libertad. Mi nombre es Mara, y esta es la historia de cómo me liberé, cómo volé lejos del nido de serpientes y hacia mi propia vida. Y mientras el sol se reflejaba en las alas del avión, supe que no, en aquel pueblo pequeño, que parecía anclado en el tiempo y en los prejuicios, vivíamos Sofía y yo. Mi hija era un faro de dulzura, una joven con ojos tormentosos que reflejaban el cielo al anochecer, pero su padre, un hombre de corazón estrecho y mente cerrada, solo veía lo que él consideraba imperfecciones. Sofía, ven aquí, le exigía su padre, Roberto, una tarde de otoño en la que el sol luchaba por brillar entre las nubes. Debes intentar ser más como tu hermano, él sí que tiene futuro. Sofía, con la mirada baja, asentía. Lo intentaré, papá. Yo observaba desde la puerta de la cocina, el alma hecha trizas. Roberto, ella es maravillosa tal y como es, intervenía, aunque sabía que mis palabras se disolvían antes de llegar a sus oídos. Linda, ella no tiene su lugar. No aquí, con nosotros, no con nuestra gente, decía él, sus palabras eran un cuchillo que no cortaba la piel, pero desgarraba el alma. ¿Qué es tener su lugar? ¿Acaso no es su casa, su familia? Replicaba, sintiendo cómo la indignación encendía mi voz. Mira cómo es, cómo se ve. No puedo, no quiero que la gente piense que ella es parte de mí, confesaba Roberto, y por primera vez, el velo se levantaba, mostrando la fealdad de su rechazo. Aquella noche, cuando la casa dormía, las palabras de Roberto aún resonaban en los pasillos. Sofía, acurrucada contra mi pecho, murmuraba, mamá, soy tan terrible. No, mi vida,
eres perfecta, le susurraba, besando su frente, y algún día, él se dará cuenta del tesoro que no supo valorar. Pero el corazón de Roberto no cambió, y cuando su madre, la matriarca que compartía sus crueles juicios, decidió que Sofía y yo debíamos irnos, no hubo espacio para argumentos. Ustedes dos se van mañana, anunciaba con frialdad una noche mientras la televisión parpadeaba, ignorada. Con una maleta y un corazón roto, Sofía y yo partimos hacia la oscuridad, hacia un futuro incierto, pero hacia la libertad. Y mientras la puerta se cerraba tras nosotras, algo dentro de mí se prometió que esta no sería nuestra derrota, sino el comienzo de una historia diferente, una en la que nosotros seríamos las protagonistas. La noche que dejamos nuestra casa, el mundo parecía haberse vuelto en nuestra contra. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de un vacío que nos envolvía mientras caminábamos por las calles silenciosas del pueblo. Sofía, mi dulce niña, apretaba mi mano con la suya, pequeña y fría. Mamá, ¿dónde vamos a ir?, preguntó con un hilo de voz, tratando de ser fuerte, pero sus ojos hablaban del miedo que se esforzaba por ocultar. A un lugar nuevo, Sofía, donde seremos solo tú y yo, y eso será más que suficiente, aseguré, aunque no tenía un destino en mente, solo la necesidad de alejarnos de la crueldad que habíamos enfrentado. Nos refugiamos en un pequeño motel al borde de la ciudad. El cartel parpadeante prometía, comodidad a buen precio, una afirmación que apenas sostenía su promesa bajo la mirada crítica de la realidad. La habitación era modesta, las paredes delgadas dejaban pasar cada susurro del viento. Sofía se sentó en la orilla de una de las dos camas, su mirada perdida en el estampado gastado de la colcha. ¿Estará bien papá sin nosotros?, inquirió, su inocencia intacta a pesar de todo. Tu padre, él tiene sus propios caminos que recorrer, igual que nosotros tenemos el nuestro, respondí, luchando por mantener la voz serena. Lo importante es que nos tenemos la una a la otra. A la mañana siguiente, el sol no trajo calidez a nuestros corazones. Con las primeras luces del día, comenzamos a trazar un plan. Conseguir trabajo era la prioridad, algo que nos permitiera reconstruir nuestra vida pedazo por pedazo. Mamá, ¿y si vuelvo a la escuela? Quiero ser alguien que tú puedas admirar, dijo Sofía, con la determinación brillando en sus ojos. Sofía, no hay nada que puedas hacer que no me haga admirarte, confesé, mi corazón henchido de orgullo. Y sí, volverás a la escuela. Te lo prometo. Los días se convirtieron en semanas, y cada pequeña victoria se celebraba con la alegría de los que tienen mucho que ganar. Encontré trabajo en una cafetería, Sofía se matriculó en la escuela local. La vida era dura, pero cada noche, al volver a nuestro modesto refugio, sabíamos que estábamos ganando algo más valioso que todo el oro del mundo, nuestra libertad y dignidad. Y así, contra viento y marea, fuimos forjando una vida nueva, lejos de las miradas despectivas y los corazones cerrados. Lejos de aquel que nos llamó feos, y de la que nos arrojó a la calle, Sofía y yo encontramos belleza y fuerza en nuestro propio reflejo. El tiempo, con su sutileza implacable, había tejido su red alrededor de nuestras vidas, y los 10 años que pasaron fueron como un largo y profundo suspiro. Sofía, con su determinación inquebrantable, había florecido en todas las formas posibles. La niña que una vez se escondió detrás de mi falda ahora caminaba con la cabeza alta, con una belleza que radicaba en su confianza y en el brillo inteligente de sus ojos. ¿Sabes, mamá? A veces creo que aquellos años difíciles fueron necesarios, me dijo Sofía una mañana, mientras preparaba el desayuno en nuestra pequeña pero acogedora cocina. Su voz, siempre llena de optimismo, era un bálsamo para las cicatrices del pasado. Necesarios, repetí, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Fueron duros, Sofía, más de lo que nunca deberían haber sido. Sí, pero me enseñaron tanto, insistió ella, sobre la resiliencia, sobre nuestra fuerza. Nos enseñaron sobre quienes somos realmente, más allá de lo que otros piensan de nosotros. Su sabiduría me dejaba sin palabras a veces.
Mi pequeña había absorbido las lecciones de la vida de una manera que muchos adultos nunca logran. Tienes razón, mi amor. Nos hizo quienes somos, dije, y el orgullo en mi voz era palpable. El destino, con su ironía característica, decidió entrelazar nuestros caminos una vez más con el pueblo que nos había visto partir. Una oferta de trabajo para Sophie, que ya era una talentosa diseñadora gráfica, la llevó de vuelta a Breckenridge, y yo, como siempre, la acompañé para apoyarla en su nuevo comienzo. El primer día en el pueblo, decidimos visitar el café local. Al entrar, el murmullo de conversaciones se mezclaba con el aroma del café recién hecho y el olor de pasteles horneados. Y allí estaban, en una mesa junto a la ventana, Roberto y Isen, acompañados de la abuela materna. Sophie, al reconocerlos, se detuvo un instante, pero luego sonrió y se giró hacia mí, susurrando algo divertido que me hizo reír. Fue esa risa la que atrajo su atención. Los tres giraron la cabeza, y lo que vieron les robó el aliento. Sophie, hermosa, exitosa, la niña que habían rechazado, ahora era una visión de triunfo y gracia. ¿No es esa? Sophie, balbuceó Isen, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser arrepentimiento. Roberto, cuya mirada había envejecido junto con él, no pudo hacer más que abrir la boca, sin palabras ante la mujer en la que se había convertido su hija despreciada. La abuela, con un temblor apenas visible en sus manos, miraba como si viera un fantasma. Pero, ¿cómo?, murmuró, su voz quebrada por la incredulidad. Yo pagué por nuestros cafés y, con una calma que había cultivado durante años de tormentas y desiertos emocionales, tomé a Sophie del brazo y nos dirigimos hacia la puerta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sophie, su voz llena de preocupación y amor. «Sí, cariño». «Mejor que nunca», respondí, y mientras salíamos del café, dejando atrás los fragmentos de una vida que habíamos superado, sentí que cerrábamos un capítulo para siempre. En el silencio que dejamos a nuestro paso, nuestro triunfo no era una bandera ondeando con venganza, sino la elegancia serena de dos almas que habían aprendido que el mejor tipo de venganza era una vida bien vivida. Y con cada paso que nos alejábamos, la fuerza de nuestro vínculo brillaba como un faro de victoria sobre el desprecio y el rechazo. La vida, de forma inesperada, a veces nos devuelve a los lugares que menos imaginamos, y para Sophie y para mí, ese lugar era Breckenridge, el mismo pueblo que nos había cerrado sus puertas hace una década. Nuestro regreso no fue anunciado, ni esperado, mucho menos por Roberto y su madre, la abuela materna de Sophie, que se habían acomodado en su mundo estrecho. Isen, el hijo predilecto, era ahora la imagen de su padre, copiando no solo su aspecto sino también sus prejuicios y su arrogancia. El café local era ruidoso aquel día cuando entramos. Sophie se había convertido en una mujer radiante, su presencia era inconfundible, incluso para aquellos que habían elegido olvidarla. «Es increíble volver a estar aquí, ¿no es así?», comentó Sophie, observando el lugar con una curiosidad desprovista de amargura. «Es surrealista», admití, observando cómo las miradas de los conocidos nos seguían discretamente. Fue entonces cuando los vimos. Roberto, un poco más encorvado por el peso de los años, y Isen, reflejo de la juventud de su padre pero sin su vigor pasado. Y ahí estaba ella, la matriarca, su cabello ahora blanco como la nieve, pero sus ojos aún tan críticos como siempre. Al vernos, Isen dejó caer su taza, que se estrelló contra la mesa con un ruido sordo. «No puede ser», Sophie murmuró. Roberto se giró bruscamente, y al reconocer a su hija, todo el color abandonó su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?», logró articular, su voz mostrando una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como vergüenza. La abuela, por su parte, parecía haberse congelado en el tiempo, su boca abierta en una expresión muda. «Glenda, ¿es esto una broma? ¿Cómo se atreven a volver?». Su tono era una mezcla de indignación y miedo. «Mamá, no necesitamos esto», susurré a Sophie, «vamos a irnos de aquí». Con una calma que resonaba más fuerte que cualquier palabra,
pagué por nuestros cafés y, con Sofía a mi lado, nos dirigimos a la salida. Mamá, me siento extraña, confesó Sofía mientras salíamos, su voz temblaba ligeramente. Lo sé, cariño, pero recuerda esto, estamos aquí por ti y tu futuro, no por ellos, dije, apretando su mano para transmitirle la seguridad que sé que necesitaba. Al dejar atrás el café, Roberto, Isen y la abuela se quedaron sentados, su Sok un monumento al cambio y a la capacidad del tiempo de alterar lo que creíamos inalterable. En nuestro silencioso adiós, la venganza de Sofía y la mía fue simplemente vivir de una manera que ellos nunca entenderían, con corazones llenos y libres. Mientras nuestra silueta se desvanecía en la distancia, sabíamos que habíamos ganado algo mucho más grande que su aprobación, habíamos ganado nuestra propia aceptación y amor incondicional. El viento de la mañana llevaba consigo el cambio, y Sofía y yo lo sentíamos mientras cruzábamos el umbral del café donde nuestras vidas anteriores habían quedado atrás. Los rostros familiares, grabados por el tiempo, se volvieron hacia nosotros, y en un instante, los años se desenrollaron como un tapiz ante sus ojos. ¿Sofía? ¿Eres tú? La voz de Isen resonó con incredulidad, rompiendo el murmullo cotidiano del café. Sofía me miró, una sonrisa temblorosa asomándose en su rostro. Sí, soy yo, dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus labios. Miren nada más quién decidió volver, comentó Roberto con una mezcla de sarcasmo y desconcierto, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. La abuela materna, con una mirada que oscilaba entre la conmoción y la desaprobación, añadió, después de todo lo que pasó, ¿cómo se atreven? Nos atrevemos porque hemos vivido, crecido y triunfado, dije, interponiéndome entre ellos y Sofía. No vinimos aquí por ustedes, vinimos a pesar de ustedes. Isen se levantó, la silla raspando contra el suelo con un chirrido. No entiendo. Después de cómo nos dejaron, ¿cómo pueden simplemente aparecer así? La vida es mucho más grande que este pequeño pueblo, Isen. Y lo que nos dejaron, como dices, fue una oportunidad, explicó Sofía, su seguridad desbordante desmintiendo los recuerdos oscuros del pasado. Roberto y la abuela se miraron, las líneas de sus rostros marcadas por una mezcla de emociones que luchaban por salir. No puedo creerlo, lo hermosa que estás, y lo exitosa que pareces, murmuró Roberto, su voz perdiendo fuerza con cada palabra. La belleza y el éxito siempre estuvieron allí, solo necesitábamos un lugar donde pudiesen florecer, respondí, tomando la mano de Sofía para salir del café, dejando atrás las miradas atónitas y los recuerdos agrios. Mamá, ¿estás segura de que no queremos decir nada más? Decirles cuánto nos dolió, cuánto luchamos. Sofía murmuró una vez fuera del café, su mirada siguiendo el vuelo de una hoja arrastrada por el viento. No, Sofía. Nuestras vidas hablan por sí solas, dije, y esa es la voz más poderosa que tenemos. Caminamos por la calle principal, sintiendo las miradas de todos en el café pegadas a nuestras espaldas. No había necesidad de palabras dramáticas ni gestos de desafío. Nuestro mismo ser era una declaración, una poesía de resistencia y gracia. La abuela, Isen y Roberto quedaron en el café, sumidos en sus propias reflexiones, tal vez preguntándose cómo habían llegado a ese momento, cómo habían permitido que el prejuicio y el orgullo guiaran sus acciones. Sofía y yo, con el sol en nuestros rostros y el viento a nuestras espaldas, avanzamos hacia un futuro que nos pertenecía. La venganza nunca fue nuestra intención, nuestra presencia era simplemente la verdad que vivíamos. Y en esa verdad, encontramos nuestra paz. El día había declinado hacia una tarde tranquila, con un sol suave que se derramaba sobre el pavimento, mientras Sofía y yo nos alejábamos del café. La brisa nos acariciaba con un frescor que contrastaba con el calor de las miradas que se posaban en nuestras espaldas. Mamá, nunca imaginé que volver sería así, dijo Sofía, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. La vida está llena de sorpresas, mi querida. Algunas son como tempestades que nos desafían a encontrar nuestro puerto seguro, le respondí, saboreando la dulce victoria de nuestro renacimiento.
Sofía se detuvo un momento, mirando hacia atrás. ¿Crees que ellos entienden ahora? ¿Crees que sienten algo de lo que nosotros sentimos? No lo sé, Sofía. La comprensión es un viaje que cada uno debe emprender por sí mismo. Pero lo que importa es que nosotras comprendemos y hemos encontrado la paz con nuestro pasado, dije, ofreciéndole una sonrisa que llevaba el peso y la sabiduría de los años. Caminamos por las calles del pueblo, el lugar que una vez nos había rechazado, pero que ahora parecía demasiado pequeño y distante para perturbar la vida que habíamos construido. Lo siento por ellos, mamá. Por no poder ver más allá de sus propias sombras, murmuró Sofía. Sí, es una lástima. Pero nosotros hemos encontrado la luz, y eso es lo que llevaremos con nosotras, le aseguré, apretando su mano en la mía. Las sombras del día se alargaban, marcando el final de nuestra visita. Pero en lugar de sentirse como un final, era un nuevo comienzo. Nosotras teníamos una vida que vivir, llena de promesas y posibilidades. Mamá, ¿volveremos alguna vez?, preguntó Sofía, su mirada ahora fija en el horizonte. Quizás, para visitar. Pero ese pueblo ya no es nuestro mundo, Sofía. Nuestro mundo es más grande, más brillante y mucho más amable, le respondí con convicción. Esa noche, mientras Sofía y yo compartíamos una cena ligera en nuestra nueva casa, una casa llena de risas y amor, el teléfono sonó. Era Roberto. Sofía, lo siento, fue lo único que dijo, su voz quebrada por una emoción desconocida para él. Sofía escuchó, y después de un breve silencio, respondió con la gracia que la caracterizaba, gracias, papá. Te deseo paz. Colgó el teléfono y me miró. Es hora de seguir adelante, mamá. Siempre, cariño. Siempre hacia adelante, le dije, y brindamos por el futuro. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, supimos que nuestra fuerza residía en la serenidad con la que habíamos enfrentado nuestro pasado. No necesitábamos palabras fuertes ni venganzas ruidosas, nuestra existencia era nuestro triunfo más grande. La gran ciudad era un ajedrez de sombras y luces, y yo, Jenny, una pieza moviéndose en el tablero bajo la atenta mirada de mi suegra, Marianne. Su mundo era un espejismo de perfección y prestigio, y yo no encajaba en el reflejo que ella deseaba ver. Jenny, querida, es simplemente incomprensible cómo no has logrado siquiera terminar la preparatoria, decía Marianne durante una cena familiar, la plata tintineando en la mesa como una melodía de desaprobación. Ya sabes que mi educación no terminó en las aulas, Marianne. La vida me ha enseñado lecciones más valiosas que no encontrarás en los libros de texto, le respondía, manteniendo mi voz tranquila y mi mirada fija en la mujer que parecía disfrutar desafiándome. La sonrisa de Marianne no alcanzaba sus ojos. La vida, querida, es un libro que requiere ciertas credenciales para ser leído correctamente. Tu emprendimiento es adorable, pero jamás se comparará con una verdadera educación. Quizás, admitía, pero ese emprendimiento es el que ha comprado la nueva pantalla que tu hijo tanto quería. Mi comentario iba acompañado de una sonrisa educada, pero detrás de ella, una ferocidad silenciosa. El sonido de los cubiertos se hizo más pronunciado, y la conversación se diluyó en comentarios sobre el clima y los asuntos triviales de la alta sociedad. La mirada de Marianne seguía siendo gélida, pero había una nota de cautela ahora. Ella sabía que, a pesar de su desprecio, yo no estaba sola, había quien valoraba mi presencia y contribuciones. Las semanas previas a la boda de mi cuñada se llenaron de preparativos y comentarios velados. Marianne, en su papel de matriarca, dictaba las tradiciones y los protocolos, asegurándose de que cada detalle reflejara la grandeza de la familia. El día del evento, mientras me alistaba, mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer hecha a sí misma, vestida no solo con tela sino con su propia armadura de confianza. Te ves hermosa, mamá, decía mi hija, su voz un suave susurro que contrastaba con el estruendo del tráfico más abajo. Gracias, cariño.
Hoy es un día importante para tu tía, y nada ni nadie va a opacarlo, le aseguraba, aunque una parte de mí se preparaba para la batalla que sería enfrentar a Marianne. La llegada al lugar de la boda fue un desfile de elegancia y expectativas. Al acercarme a la mesa familiar, la mirada de Marianne se clavó en mí como una lanza. No aquí, Jenny. No eres suficiente familia para esto, sus palabras eran un susurro helado que buscaba herir. Entiendo, Marianne, respondía con calma. La familia no solo se define por la sangre, sino por el respeto y el amor, y parece que ambos están en falta aquí. Giré sobre mis talones y me dirigí a la mesa VIP del novio, donde una recepción cálida y auténtica me esperaba. La ironía de la situación no se perdía en mí. Marianne había intentado minimizar mi lugar en la familia, pero al final, me había otorgado un asiento entre aquellos que verdaderamente valoraban mi compañía. Las mañanas en la ciudad tenían ese brillo particular que parecía prometer nuevos comienzos, pero para mí, cada amanecer traía una promesa de lucha, un recordatorio de que había más que probar, no a los demás, sino a mí misma. En mi pequeño negocio, las primeras horas eran sagradas, llenas de planes y preparativos para el día. Mamá, ¿alguna vez te sientes abrumada?, me preguntaba mi hija Emma un día, mientras me ayudaba a preparar la tienda. Sí, cariño, claro que sí. Pero cada desafío es una lección, respondía, colocando cada producto en su lugar con precisión y cuidado. Emma me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Pero lo de la boda, con la abuela Marianne, no es justo. No, no lo es, admitía, pero la vida rara vez lo es. Nosotros creamos nuestra justicia, nuestra equidad, a través de nuestras acciones y nuestra integridad. La preparación para la boda de mi cuñada fue un desfile constante de comentarios mordaces y miradas de desprecio, especialmente de Marianne. En cada encuentro, su talento para deslizar insultos entre los cumplidos era tan hábil como hiriente. Jenny, querida, debes estar emocionada por la boda. Por supuesto, debemos recordar nuestro lugar, ¿no es cierto?, decía Marianne, su sonrisa más fría que el mármol. Por supuesto, Marianne. El lugar es algo que cada uno se gana, replicaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras en mi mente me preparaba para cualquier eventualidad. La noche de la boda, mientras me acercaba a la mesa familiar, el corazón me latía con la anticipación del enfrentamiento inevitable. Marianne no tardó en interceptar mi paso. Aquí no, Jenny, susurraba con veneno, no estás a la altura de este honor. Miré a mi alrededor, las caras de la familia mirándonos, esperando mi reacción. Entendido, Marianne. No hay honor en estar donde uno no es bienvenido, dije, manteniendo la compostura mientras cada palabra mía estaba cargada de la dignidad que ella no podía entender. Con una sonrisa que era tanto una armadura como un adiós, caminé hacia la mesa VIP del novio, donde fui recibida no solo con respeto sino con genuino placer. Jenny. Qué agradable sorpresa verte aquí, exclamaba el padre del novio, un hombre cuyo éxito en los negocios solo era superado por su calidez humana. Gracias, me siento honrada, respondía, tomando asiento entre personas que sabían valorar a los demás por lo que eran y no por lo que aparentaban ser. Mientras Marianne observaba desde la distancia, mi conversación con los VIP se tornaba animada, llena de risas y anécdotas. Mis triunfos, mis luchas y la honestidad de mi historia eran mi verdadera credencial en ese mundo que ella valoraba tanto. El corte del pastel llegó, y con él, la certeza de que había triunfado en la forma más dulce posible, siendo fiel a mí misma. Y mientras Marianne se quedaba con su amargura, yo disfrutaba de la dulzura de un respeto recién encontrado. La boda de mi cuñada era la comidilla de la ciudad, un evento que prometía ser tan grandioso como los rascacielos que lo contemplaban desde arriba. Yo sabía que mi presencia era una simple formalidad, tolerada pero no deseada. Sin embargo, la sangre fría de Marianne había comenzado a gotear incluso antes de que comenzara el banquete. La mañana de la boda, mientras arreglaba mi vestido frente al espejo, Emma entró en la habitación, su rostro era un cuadro de preocupación y expectativa.
¿Listo para la gran noche, mamá?, preguntó, intentando infundir algo de alegría en la habitación. Tan lista como siempre, respondí con un tono que esperaba sonara más seguro de lo que me sentía. Mamá, ¿qué vas a hacer si ella dice algo, ya sabes, desagradable?, inquirió Emma, cruzando los brazos. Lo de siempre, mi amor. Responderé con gracia y seguiré adelante, dije, pero una parte de mí sabía que esta noche podría requerir algo más que gracia. La recepción estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Me dirigí hacia la mesa familiar, solo para ser interceptada por Marianne, quien emergió de las sombras como un espectro acechando. Jene, este no es tu lugar. No deberías sentarte aquí, dijo, su tono tan gélido como el hielo en las copas de champán. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre nosotros. Entiendo, Marianne. No me quedaré donde no soy querida, respondí con la cabeza alta, aunque por dentro, mi corazón latía con una mezcla de humillación y rabia. Oh, Jene, no seas melodramática. Simplemente hay jerarquías que debemos respetar, dijo Marianne, con una sonrisa condescendiente que apenas disfrazaba su satisfacción. No se trata de melodrama, sino de autorrespeto, repliqué, dándome la vuelta y caminando con decisión hacia la mesa VIP del novio, un lugar que Marianne consideraba sagrado para los dignos. Jene, exclamó el padre del novio al verme acercarme. ¡Qué sorpresa más agradable! Ven, únete a nosotros. Gracias, dije, tomando asiento entre caras amables y acogedoras. Es un honor estar aquí. Mientras la conversación fluía y la noche avanzaba, Marianne miraba desde su lugar en la mesa familiar. Pude sentir su mirada como un rayo láser, pero en lugar de dejarme intimidar, me permití disfrutar de la compañía que me rodeaba. Debe ser la famosa Jene de la que tanto he oído hablar, comentó una dama con una sonrisa amigable a mi lado. Sí, soy yo. Espero que lo que haya oído no haya sido demasiado escandaloso, dije, entrando en la charla con un toque de humor. Todo lo contrario, parece que has estado haciendo cosas maravillosas con tu negocio, dijo, y su interés genuino era un bálsamo para las heridas anteriores. Muchas gracias, contesté. He trabajado duro para llegar donde estoy. El corte de la tarta de boda se acercaba y, con él, el reconocimiento de que mi lugar no estaba definido por los caprichos de Marianne, sino por mi propia determinación y mérito. Mientras ella se quedaba con la amargura de sus prejuicios, yo me regocijaba en el dulce sabor del respeto y la aceptación. En la boda, los invitados giraban en una danza de formalidades y risas fingidas. Mi vestido, de un azul profundo como la medianoche, flotaba alrededor de mis piernas mientras me movía a través de la multitud, mis nervios tensos pero disimulados tras una máscara de cortesía. Cuando Marianne me había negado el lugar en la mesa familiar, sentí ese pinchazo familiar de rechazo. Sin embargo, me armé de valor, mi madre siempre decía, en la vida, hay que caminar con la cabeza alta, especialmente cuando quieren verte caer. Jene, cariño, ¿estás bien?, me preguntó Emma, su joven rostro reflejando su preocupación. Ella había visto el intercambio con Marianne desde lejos. Estoy perfectamente, Emma, aseguré, aunque la verdad era más compleja. A veces, simplemente hay que nadar con tiburones. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, dijo Emma, sus ojos brillando con admiración. Con una sonrisa y un último apretón a su mano, me deslicé entre la gente hacia el lugar que me esperaba en la mesa VIP del novio. La conversación y la risa me rodearon como una ola cálida, y pronto, las historias de mi pequeña empresa, nacida de la nada y ahora floreciendo, capturaron la atención de los distinguidos invitados. Es fascinante escuchar sobre su éxito, Jene. Es usted un verdadero ejemplo de que la determinación y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, dijo uno de los invitados, un caballero con un brillo de respeto en los ojos. Muy amable de su parte, señor. He aprendido que las oportunidades se hacen, no se esperan, respondí, disfrutando de la conversación genuina que tanto había echado de menos. Desde la otra mesa,
Marianne me observaba, sus ojos entrecerrados. Podía sentir su consternación como un viento frío que intentaba perturbar el calor del momento. No obstante, esta vez, su frío rechazo no me tocaba, estaba envuelta en el calor de la aceptación genuina. La noche avanzaba, y mientras todos se levantaban para observar el corte de la tarta, me encontré compartiendo risas y palabras significativas con personas que, horas antes, eran extraños. Había algo liberador en ser valorada por quien era yo, no por las expectativas de otros. Marianne se acercó a mí más tarde, una copa de champán en la mano, su rostro una máscara de calma forzada. Parece que te has instalado bien aquí, Jenny. La compañía es encantadora, Marianne. Me siento bastante cómoda, gracias, le dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Ella asintió, su gesto apenas perceptible, antes de alejarse hacia su propio círculo, donde la comodidad era tan superficial como las apariencias que tanto valoraba. La noche terminó no con un estruendo, sino con el dulce sabor del respeto que se me había negado durante tanto tiempo. No necesité de palabras hirientes ni de venganza, mi victoria estaba en mi existencia, en mi capacidad de levantarme y seguir adelante, en vivir bien y, más importante aún, en ser yo misma. La boda, una orquestación perfecta de lujo y pomposidad, avanzaba en el esplendor de la noche. Con los últimos rayos del sol desvaneciéndose, la atmósfera del lugar se cargaba con la electricidad de la anticipación y el murmullo de las conversaciones. Me encontraba en la mesa VIP, un lugar impensable horas antes, rodeada de personajes influyentes y conversaciones estimulantes. Debo decir, Jenny, tu habilidad para superar las adversidades es bastante impresionante, comentó el señor Thompson, un empresario conocido por su ojo para detectar el talento. Sonreí, agradecida por la oportunidad de compartir mi historia. Gracias. Creo que la adversidad es el crisol en el que se forja el carácter. A menudo, aquellos que han tenido que luchar más duro son quienes más aprecian el éxito, añadió la señora García, una dama de la alta sociedad cuya opinión era altamente valorada. Marianne, desde su mesa, no podía disimular su sorpresa y descontento al verme tan bien acogida. Su discurso, que usualmente fluía como un río, ahora parecía atragantarse en su garganta. Mientras el evento continuaba, las risas y el chisporroteo de las conversaciones en mi mesa me envolvían en una burbuja de aceptación y respeto. Cada anécdota que compartía, cada sonrisa que intercambiaba, parecía construir un puente sobre el abismo que Marianne había intentado crear entre mí y el resto de la familia. Mamá, todos parecen realmente interesados en lo que dices, susurró Emma, quien se había acercado para verificar que todo estuviera bien. Lo están, cariño. Y no sabes cuánto significa eso para mí, respondí, acariciando su mano en un gesto de apoyo mutuo. De repente, el silencio se apoderó del salón mientras todos los ojos se dirigían hacia la gran tarta nupcial. Los novios se acercaron para el tradicional corte, y fue en ese momento en el que sentí una mano sobre mi hombro. Jenny, creo que ha sido un malentendido esta tarde, murmuró Marianne, su voz baja, casi insegura. Los malentendidos suelen aclararse con el tiempo, Marianne, le dije sin apartar la vista del pastel. Y a veces, nos muestran más de lo que esperábamos ver. El corte del pastel simbolizaba la unión y las nuevas etapas. Y mientras la pareja sonreía para las fotos, yo también celebraba un nuevo comienzo. Uno donde mi valor no era determinado por las palabras venenosas de alguien más, sino por las acciones y la bondad que había demostrado a pesar de las circunstancias. Espero que puedas perdonar mi grosería, continuó Marianne, casi en un susurro. El perdón es fácil, Marianne. Olvidar es más complicado, le dije, ofreciéndole una sonrisa que cerraba capítulos y abría horizontes. Mientras la noche llegaba a su fin, mi éxito no se medía por la dulzura del pastel o el brillo del champán, sino por la seguridad en mí misma y el reconocimiento de mi valor.
En la mesa VIP, encontré aliados en lugares inesperados, y cada conversación era un recordatorio de que, a veces, el encanto innegable y la autenticidad son las joyas más preciadas que uno puede poseer. La boda había alcanzado su clímax con el corte de la tarta, y el aire estaba cargado de esa sensación de contento que solo una celebración de amor puede engendrar. Pero para mí, la noche se había transformado en algo más, un sutil reconocimiento de mi lugar en el mundo que iba más allá de los prejuicios y las expectativas de los demás. Mientras los invitados se dispersaban, conversando entre risas y buenos deseos, me aparté un momento para reflexionar. La señora García, que había mostrado un interés genuino en mi negocio, se acercó con una sonrisa cálida. Jene, fue un placer escuchar tu historia esta noche. Es una lástima que no todos vean lo que tienes para ofrecer, dijo, su voz cargada de una sinceridad rara en estos círculos. Muchas gracias, dije. A veces, la gente ve lo que está preparada para ver. No podemos hacer que miren más allá, pero podemos seguir brillando con nuestra propia luz. Era evidente que Marianne luchaba con lo que había presenciado. Me encontró más tarde, su expresión algo suavizada, pero aún con rastros de la rigidez que la caracterizaba. Jene, debo admitir que me sorprendiste hoy, comenzó, casi a regañadientes. Has manejado la situación con una gracia que no esperaba. Levanté las cejas en una muestra de sorpresa moderada. La vida está llena de sorpresas, Marianne. Aprender a aceptarlas es parte del viaje. Ella asintió, tal vez comprendiendo por primera vez que su aprobación no era el eje de mi mundo. Espero que podamos pasar página después de esta noche, agregó, ofreciendo lo que parecía ser una rama de olivo. Marianne, las páginas de mi vida son para mí escribirlas. Y confío en que la próxima será aún más interesante, respondí, permitiéndome un atisbo de empatía hacia ella. La noche se cerró con la suave música de la orquesta desvaneciéndose en el fondo. Había encontrado un respeto inesperado y, quizás, una especie de entendimiento con Marianne. No necesitaba su aprobación, pero la posibilidad de una paz tregua era bienvenida. Emma, siempre mi mayor apoyo, se me unió, su brazo entrelazado con el mío. ¿Cómo te sientes, mamá? Como si hubiera ganado algo más valioso que cualquier disputa familiar, Emma. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo antiguo y estuviera lista para comenzar uno nuevo, compartí, mi corazón ligero. Caminamos juntas hacia la salida, las últimas notas de una canción lenta flotando en el aire. El respeto que había ganado esa noche no fue producto de una venganza calculada ni de palabras hirientes. Fue la dulce victoria de una mujer que había elegido vivir su verdad con integridad y amor. Y esa verdad, ese amor,